El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presenta Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir. Ampliarán prescripción de delitos sexuales. Aprueban igualdad salarial entre hombres y mujeres. Piden cuentas al presidente ejecutivo del ICE por supuestas pérdidas. Ministro de Seguridad pide tipificar el tortuguismo en el proyecto de huelgas, mientras que comerciantes y exportadores apoyan el texto. Y aprueban reforma a ley de armas para endurecer multas y penas. Los diferentes sectores que comparecieron en la Comisión de Asuntos Económicos esta semana señalaron errores y carencias del proyecto de ley presentado por el gobierno para regular las plataformas digitales de transporte. César Blasco, presidente de la Cámara Nacional de Conductores Privados de Plataformas Tecnológicas, pidió a los diputados no declarar el servicio que ofrece como público. Además, señaló estar de acuerdo en someterse a la regulación laboral. De este proyecto que nosotros lo hemos analizado de arriba a abajo, nosotros creemos que lo que podríamos salvar es el título y las firmas. Y discúlpenme, nada más. Nosotros, por ejemplo, no tenemos ningún problema, y de hecho lo estamos solicitando a ustedes como diputados, que de alguna manera busquen la figura que vaya a surgir de este proyecto entre lo que es la plataforma y el conductor. Bueno, hay que valorar muy bien, y he insistido en el tema de la relación obrero-patronal. Hay que procurar que no se precarice el trabajo ni de los taxistas ni de los choferes de Uber. Por su parte, los representantes del gremio de taxistas señalaron que las plataformas tecnológicas solo deben contar con 4.500 permisos, es decir, que están dispuestos a ceder solo un 30% de su mercado. Además, los taxistas solicitaron buscar los mecanismos para que se bloqueen estas plataformas mientras no haya una legislación actualizada, situación que según el diputado Roberto Thompson es inviable. Estamos abiertos a más o menos un 30% para generar fuente de empleo en relación a los taxis existentes que sean regulados por medio de bases de operación en todo el país. Esto significaría más o menos 4.500 concesiones o permisos. Significarían 9.000 fuentes de empleo dignas. No me parece que eso sea viable, ¿verdad? E incluso el otro día la gente de gobierno, particularmente del ministerio, del MISIT, ellos hablaron de la imposibilidad que se tenía para hacer ese bloqueo. De manera que vamos a entender que aquí no estamos regulando las plataformas porque no las podemos regular. Los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos esperan tener aprobado el proyecto para regular plataformas tecnológicas de transporte antes de que finalice este año. Con el apoyo unánime, los diputados de la Comisión de Asuntos Jurídicos dictaminaron el proyecto de ley de derecho a tiempo, con el que se busca ampliar de 10 a 25 años la prescripción de delitos sexuales contra personas menores de edad. El proponente de la iniciativa, el diputado de Acción Ciudadana, Enrique Sánchez Carballo, celebró el avance en el tiempo récord, ya que esto viene a defender los derechos humanos. Bueno, estamos muy optimistas de haber logrado el consenso necesario para dictaminar por unanimidad y en el primer día de discusión la ley de derecho al tiempo. Con esta aprobación o con este dictamen le estamos diciendo a las personas que han sido víctimas de abusos sexuales siendo menores de edad que nosotros les creemos, que estamos de su lado y que estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad, que es crear la legislación necesaria para garantizarles el acceso a la justicia cuando la persona tenga las herramientas emocionales suficientes para poder enfrentarse a una denuncia contra su abusador. Ahora el expediente continuará su trámite en el plenario legislativo. Los diputados de la Comisión de Gobierno analizaron junto a Raquel Vargas, directora de Migración, la actual ley que reformaría la institución y que se propone mediante el expediente 20.429. La ley del 2010 no ha podido aplicarse para el cobro de multas a quienes tengan estancias ilegales en el país, porque según aclaró Vargas, los montos son muy altos, ya que son $100 por cada mes de permanencia irregular. La intención es adecuar las multas a la realidad económica de las personas, hacer aplicable la ley, agregó. Para el legislador Gustavo Viales, la multa no se ha cobrado porque el gobierno no ha querido, y lo que buscan es flexibilizar los pagos adeudados con la propuesta de la directora de Migración, aseguró.
El plenario legislativo aprobó en segundo debate el expediente 20.389 que garantiza la igualdad salarial entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor, sea que se trate de puestos diferentes de igual valor como cuando se trate de un mismo puesto o en funciones similares y bajo un mismo patrono. La ley crea la Comisión de Igualdad Salarial entre mujeres y hombres en el sector público y privado. No es solo una reforma declarativa, aquí lo que se está buscando es que tengan la obligación las autoridades competentes, la Dirección de Inspección General del Trabajo, por ejemplo, de priorizar el desarrollo de ciclos inspectivos enfocados en las regiones y los sectores laborales donde haya mayor incidencia de discriminación salarial contra las mujeres. Con esta iniciativa nos estamos asegurando que en ningún caso sean válidas las diferencias que impliquen una menor remuneración para nosotras por el solo hecho de ser mujeres, por la condición de maternidad o que carezcan de una justificación objetiva y razonable los empleadores y las empleadoras. Datos de la encuesta nacional de hogares revelan que las mujeres que se ubican en el sector público tienen un ingreso promedio inferior al 7% respecto de los hombres y que en el sector privado la brecha es del 27%. El proyecto fue votado de manera unánime en el plenario legislativo. La Comisión Especial que analiza el derecho a huelga sigue su trabajo de audiencias para escuchar a los sectores. Ahora el turno fue para el ministro de Seguridad Pública, Michael Soto, y a los representantes de la Cámara de Comercio y de Exportadores. El jerarca de seguridad dijo a los diputados que existe un portillo en la legislación en el tema de tortuguismo, por lo que pidió tipificarlo. De manera que se entiende, don Michael, que en ese se concibe aquellos que impidieren justamente el tránsito o el traslado de sustancias energéticas como los combustibles para los vehículos, lo mismo que el del gas, de manera que ahí se cometieron delitos en flagrancia, don Michael. ¿Usted comparte conmigo esa opinión de que durante la huelga se cometieron en la calle delitos en flagrancia? Y ahí es un poco, don Carlos, el tema del verbo como tal, porque una situación es, y ahora la pregunta que me hacían, ¿qué es bloqueo y qué es tortuguismo? Porque hay una interpretación muy restrictiva respecto a lo que la palabra, y en derecho ustedes saben que hay que ser muy claros, ese obstaculizar es un bloqueo o es tortuguismo, ¿verdad? Porque mucho es, si bloqueo total y absolutamente la calle y no permito que nadie pase, se vuelve muy evidente, pero si hago todas estas estrategias del círculo o transitar a 2-3 pasos por hora, estoy o no estoy bloqueando. O si se utilizan vehículos, si voy a 5 kilómetros o 10 kilómetros por hora, estoy o no estoy bloqueando. Arturo Rosabal y Camila Murillo, representantes de la Cámara de Comercio, afirmaron, al igual que Laura Bonilla de la Cámara de Exportadores, estar de acuerdo con la propuesta. Según datos que arrojan un sondeo a los asociados de la Cámara de Comercio de Costa Rica, la huelga nacional generó pérdidas económicas para el 76% de los comercios. En promedio hubo una disminución en las ventas del 25%. El 18% de los comercios tuvo que despedir personal, lo cual afecta el ingreso de una cantidad importante de trabajadores. Más de 100.000 trabajadores del sector tienen un salario variable, que depende del volumen de ventas. Al disminuir el volumen de las ventas de forma automática se afectan los ingresos de esas personas y sus familias. Importante comentarles que de ese valor total exportado, el 81% es vía marítimo. Como podemos ver, ese es el medio que más nos afecta ante una huelga, porque casi el 80%, ¿verdad?, sale vía marítimo. Ahí están las exportaciones que salieron vía Alimón. Estos datos es según Hagdeba y Procomer, donde podemos ver la afectación, que es el único mes que salió negativo, que fue el mes durante la huelga. Y como también vemos, pues sí afectó a agosto, porque fue al final de agosto y todavía parte de octubre. Yo creo que eso es un número muy representativo de la afectación. Creo que en esta comisión tenemos acuerdo sobre la necesidad de agilizar los procedimientos de calificación de las huelgas. Yo creo que a nadie beneficia que un procedimiento de calificación de la huelga dure varios meses, debería ser rápido, y eso da seguridad jurídica a las partes, a los trabajadores y a los empleadores y a la sociedad.
y más cuando son servicios públicos que pueden calificar como servicios esenciales, totalmente o en parte. La iniciativa busca agilizar los procesos para declarar la legalidad o ilegalidad de las huelgas y para ello plantea establecer plazos y modificar los medios de notificación. Representantes del Consejo Nacional de Rectores se defendieron ante los diputados por los cuestionamientos recibidos con respecto a la administración del Fondo Especial para la Educación Superior. Eduardo Cibaja, director ejecutivo de CONARE, rechazó que las universidades públicas no rindan cuenta sobre los recursos que reciben y que sean insensibles a la situación fiscal del país. Afirmó que desde el 2016 tomaron medidas para regular la dedicación exclusiva, pago de cesantía, anualidades, entre otros. Cibaja descartó que no atiendan la demanda estudiantil y que beneficien a estudiantes de los quintiles más altos. El legislador Warner Jiménez refutó el superávit que presenta el fondo de las universidades públicas. El diputado Eric Rodríguez cuestionó la posición mostrada a la aplicación de la norma establecida en la reforma fiscal. Los legisladores continúan con las audiencias con respecto al análisis de la inversión de los recursos girados para financiar la educación superior. Los diputados de Control de Ingresos y Gasto Público pidieron cuentas al expresidente ejecutivo del ICE, Carlos Obregón, por las pérdidas que refleja la entidad durante los últimos años. Los legisladores cuestionaron la compra de Cablevisión, los fallidos proyectos de Hidrotárcoles y Diquís, la disminución de los ingresos y de la cartera en telecomunicaciones, así como el elevado costo final del proyecto Reventazón. Carlos Obregón rechazó culpa en los temas achacados por los legisladores y afirmó que la situación financiera del ICE es estable. El ICE no está en números rojos como se señala reiteradamente en los medios. La situación financiera de la institución es saludable. Usted dice, el ICE tuvo en el año 2017 un déficit neto de 51.706 millones. Si tuvo un déficit neto, esos no son números rojos. Eso es contable. Sí, pero no son números rojos. Nosotros lo que nos fijamos es en los resultados operativos. Sí, no, vamos a ver, pero si yo tengo un estado financiero y al final lo que tengo es un déficit, que es la última cuenta que yo anoto en el estado financiero, y si tengo una pérdida de 51.706 millones, esos no son números rojos. En resultado neto, sí. Y tengo que decirle que me sorprende mucho la declaración que usted ahorita nos está dando, porque es totalmente contraria a lo que nos vinieron a decir hace pocos días, tanto la Contralora General de la República como la actual auditora interna del ICE. Inclusive la presidenta actual, doña Irene Cañas, acepta esta crisis financiera y es más, nos indica que esta crisis comenzó en los últimos 4 años. Lamentablemente, don Carlos, tengo que decírselo, todo apunta a que usted es el gran responsable de toda esta situación que se está dando en la institución. ¿Y por qué el Banco Centroamericano de Integración Económica dice que es el mejor cliente del ICE? Ese crédito aquí se aprobó condicionando la ejecución de las normas NIF y estuvo literalmente a punto de no aprobarse porque no estaban dispuestos a aplicarlas. Y todavía en este momento las normas NIF no se están ejecutando al 100% y no hay garantía del buen manejo de esos recursos. Entonces, en este momento estamos hablando de escenarios condicionantes que usted está poniendo cuando se pudo haber endeudado de manera diferente, cuando se pudieron haber hecho manejos diferentes del endeudamiento actual, 4.733 millones que ya arrastra el ICE por malas inversiones o por endeudamiento inapropiado. Los legisladores también recibieron al representante de la empresa KPMG encargada de la auditoría externa del ICE desde hace 8 años. Ellos evitaron referirse a la situación que atraviesa la entidad, pero afirmaron que han realizado reiteradas advertencias y recomendaciones al ICE sobre su situación financiera. El plenario legislativo aprobó aumentar las multas y penas para el uso indebido de las armas por medio del expediente 20.508 que reforma la ley de armas y explosivos. En adelante, el propietario de una arma inscrita solamente podrá adquirir municiones utilizables en dicha arma. Se sancionará con pena de prisión de 2 hasta 4 años a quien porte un arma de fuego permitida, debidamente inscrita, pero sin contar con el debido permiso.
Si el arma no está inscrita o la aportación se realiza por delincuencia organizada o asociación ilícita, la pena se incrementará 1/3. Se sancionará con una multa equivalente a 5 salarios mensual base a las casas de empeño que reciban armas de fuego, municiones y explosivos. Entonces, por un lado, este proyecto viene a endurecer las penas, a que esas sanciones sean mucho más fuertes, y por otro lado el tema de las plataformas para restringir aún más las plataformas y las características de lo permitido o no permitido. Entonces, reitero que para la fracción del Partido Acción Ciudadana, coherente con ese deber cívico de defender a las mayorías y de ser coherente con el principio con esa cultura de paz que nos caracteriza, vamos a apoyar este proyecto porque sabemos que es mejor que lo que tenemos actualmente, pero vamos a presentar un proyecto de ley respecto a las plataformas porque nos parece que esto es muy delicado para el país y que abre portillos muy, muy delicados. Si al portador de una arma se la roban, debe poner la denuncia ante el organismo de investigación judicial y ante el Departamento de Control de Armas y Explosivos en un plazo de 5 días hábiles a partir del momento en que tuvo conocimiento del hecho. En caso de que se recupere el arma, igual deberá ser reportado. En ambos casos, si no lo hace, se impondrá pena de 10 a 60 días multa. Incluimos una moción para que el día que este proyecto entre en vigencia, las compraventas no puedan comercializar armas, como si fuera un televisor o como si fuera un aparato móvil. Y nosotros también estamos incluyendo mociones para que las armas no se comercialicen entre particulares, porque sencillamente yo podría entender que el aspecto ideológico a veces nos nubla para poder comprender cuáles son los portillos. En cuanto a las actividades con armas prohibidas, se impondrá una pena privativa de libertad de 4 a 8 años a quien posea, adquiera, comercialice, transporte, almacene, introduzca al territorio nacional, nacionalice, exporte, oculte, fabrique, ensamble, transforme, ejerza labores de corretaje nacional o internacional. Y la pena será de 10 a 20 años cuando se realicen las mismas actividades señaladas, pero en lo que respecta a armas de destrucción masiva, sus partes y componentes. El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presentó Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir. Si tiene alguna consulta sobre el Congreso, puede visitar el portal legislativo www.asamblea.go.cr. Además, puede seguir las transmisiones del plenario en dicha web a las 2:45 de la tarde de lunes a jueves. En YouTube somos Parlamento CR, en Facebook somos asamblea.legislativa.Costa Rica y en Twitter nos encuentra en @asambleacr